Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo el video, ¿no? Bueno, mi nombre es José Jim, soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior Sucre. Bueno, soy de quinto semestre de la materia de titulación A nocturno. El tema que voy a explicar un poco es los indicadores de solvencia. Ya, partiendo desde qué es un indicador, también, bueno, a los indicadores de solvencia cabe recalcar que también se lo conoce como ratios de solvencia o capacidad de endeudamiento. Bueno, vamos a analizar para qué sirven, dónde se utilizan y qué tipos de estos indicadores tenemos y cómo nos ayudarían al buen desarrollo, claro, de la empresa. Bueno, empezando. Vamos a partir, claro, desde qué es un indicador. Tenemos varias definiciones de ello, como por ejemplo, un indicador es un elemento informativo de control de cómo funciona una actividad y hace referencia a parámetros medibles que sirven para comprobar la magnitud en el cumplimiento de los resultados esperados. ¿Eso qué quiere decir? Que un indicador nos va a ayudar tanto a corto plazo, largo plazo, a medir unos resultados que nosotros esperamos obtener. También, un indicador es una señal de cambio en el camino hacia el desarrollo y en esencia describe la forma de rastrear los resultados buscados y son fundamentales para el seguimiento y la evaluación de un marco de resultados. Un indicador es una característica específica, observable y medible, que puede ser usada para mostrar los cambios, progresos que están haciendo un programa hacia el logro de un resultado específico. Debe haber por lo menos un indicador por cada resultado. El indicador debe estar enfocado y ser claro y también debe ser específico. La información que nos den los indicadores tiene que estar correctamente planteada para nosotros poder ejecutar, ya sea, por lo general es para solicitar préstamos, para incrementar ya sea el nivel de ventas de una empresa. Los indicadores no especifican un nivel particular de logro. Las palabras mejorado, aumentado o disminuido no se prestan para un indicador. Bueno, también vamos a ver un poco de las características de un indicador. Un indicador tiene que ser válido, confiable, preciso, medible y oportuno. Estas 5 características son fundamentales dentro de los indicadores. Partiendo, ¿por qué tiene que ser válido? Válido porque la medición es exacta de un comportamiento, práctica, tarea que es el producto, el resultado esperado de la intervención. 2. También tiene que ser confiable, consistentemente medible a lo largo del tiempo, de la misma forma por definirlos por diferentes observadores. El indicador también tiene que ser preciso, definido en términos operacionalmente claros. El indicador adicionalmente también tiene que ser medible, cuantificable usando las herramientas y métodos disponibles. Un indicador también tiene que ser oportuno, aporta una medida a intervalos relevantes y apropiados en términos de las metas y actividades del programa. Ahora sí, vamos a ver las definiciones de lo que es el indicador de endeudamiento o solvencia o ratio de solvencia. Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. Se trata de establecer también el riesgo que corren tales acreedores y los dueños de la compañía y la conveniencia o inconveniencia del endeudamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que los indicadores a nosotros nos permiten, darnos cuenta, ya sea a corto o largo plazo,
si nos conviene o no, si los podemos ejecutar o no, si podemos o no endeudar, si la empresa está en la capacidad de pagar dichos préstamos que se puedan o no solicitar. Bueno, desde el punto de vista de los administradores de la empresa, el manejo del endeudamiento es todo un arte y su optimización depende entre varias variables de la situación financiera de la empresa en particular, de los márgenes de rentabilidad de la misma y del nivel de las tasas de interés vigentes en el mercado. Esto quiere decir que esto nos ayuda a nosotros a ponernos prácticamente al tanto, si es que estamos dentro de la capacidad, o sea, bueno, si la empresa tiene la capacidad de endeudarse, y si está dentro de tiempo y si es una buena época prácticamente para endeudarse. Esto viendo los intereses que hay en el mercado, el dinero que se va a solicitar o incluso el dinero que nosotros vamos a solicitar, si nos alcanzaría a pagar al tiempo determinado. Teniendo siempre presente que trabajar con dinero prestado es bueno siempre y cuando se logre una rentabilidad neta superior a los intereses que se debe pagar por ese dinero. Por otra parte, los acreedores, para otorgar nuevo financiamiento, generalmente prefieren que la empresa tenga un endeudamiento bajo, una buena situación de liquidez y una alta generación de utilidades, factores que disminuyen el riesgo de crédito. También, el ratio de solvencia o factores de endeudamiento es un índice que podemos calcular solo con los datos que tiene prácticamente nuestras oficinas, nuestra contabilidad. No necesitamos de nada más. Y que nos indica la capacidad que tenemos como empresa para atender nuestras obligaciones de pago. O sea, uno prácticamente viendo nuestros activos, nuestras utilidades, el nivel de ventas que generamos, prácticamente ya podemos determinar si podemos o no endeudarnos. Con los medios materiales de que disponemos, su cálculo es muy importante, ya que con los resultados que obtengamos nos dan información útil y necesaria, no solo para saber si nuestra capacidad de endeudamiento, sino también el origen y los medios materiales con los que contamos en nuestra empresa. Lo que explicaba hace un momento, o sea, estos indicadores, el ratio de solvencia, nos dice prácticamente si sí podemos o no podemos endeudarnos y si tenemos la capacidad de pagar. Las entidades financieras o cualquier tercero que vaya a prestarnos financiación para nuestro negocio, ya que calcular nuestro ratio de solvencia para saber si va a tener o no problemas en recuperar su inversión, es decir, si sabe que vamos a poder nosotros pagar, o mejor dicho, de mejor manera, si la empresa cuenta con los elementos dentro de sus activos, son capaces de atender los pagos a los que se están obligados, si la empresa es solvente y si no tiene ningún problema a pagar dicho préstamo. ¿Cómo se calcula el ratio de solvencia? Se puede calcular de dos tipos. Tenemos de la forma agregada y de la forma desagregada. Esto es muy sencillo. La forma agregada es un índice que nos da nuestro activo total dividido por nuestro pasivo, descontando de este último el patrimonio neto, ¿no? Nos da información sobre nuestra solvencia a largo y muy largo plazo. Su fórmula es ratio de solvencia es igual a activos sobre pasivos, activos dividido para pasivos. Su fórmula es ratio de solvencia es igual activo no corriente más activo corriente sobre pasivo no corriente más pasivo corriente. Viendo estas dos formas, la pregunta más común es: ¿cuál es el ratio de solvencia adecuado? Esta pregunta es importante porque
Si nuestro ratio de solvencia es demasiado corto, tenemos un problema de no solo para afrontar nuestros pagos, sino también en la productividad de nuestro negocio para rentabilizar la financiación que podamos obtener. Si es demasiado, en cambio, si es demasiado amplio, significa que no estamos aprovechando de manera adecuada nuestros recursos económicos. O sea, si tenemos, o sea, demasiado amplio quiere decir, o sea, que si tenemos nosotros la capacidad de con nuestro propio dinero, nuestros propios activos, generar un incremento dentro de la empresa, o sea, no sirve de nada endeudarnos prácticamente, o sea, estaríamos desperdiciando la plata, se puede decir, ya que con nuestro propio dinero nosotros podemos solventar nuestros gastos y las necesidades de la empresa. Los expertos suelen decir que el ratio de solvencia ideal es del 150%. Sin embargo, debemos distinguir el índice a corto plazo del índice a mediano y largo plazo. Lo mejor es que el ratio a corto sea superior al que es el de largo, porque esto dota a la empresa de una capacidad de actuación mucho mejor. O sea, si es que nosotros nos preparamos, prácticamente tenemos cómo solucionarlo o buscarle una manera de poder cumplir con esto. En todo caso, no todas las actividades empresariales son iguales, así que no existe un porcentaje ideal que se aplique a todas. Habrá que estudiar siempre el caso en concreto y para cuál la van a aplicar. Dentro de los indicadores de solvencia, tenemos sus indicadores técnicos, que son endeudamiento del activo, endeudamiento patrimonial, endeudamiento del activo fijo, apalancamiento y apalancamiento financiero. Vamos a ver cada uno de estos cómo se aplican, para qué sirven y sus respectivas fórmulas. Continuamos. Indicadores técnicos. Dentro de los indicadores técnicos, como principales tenemos endeudamiento del activo. Este índice permite determinar el nivel de autonomía financiera. Cuando el índice es bastante elevado, indica que la empresa depende mucho de sus acreedores y que dispone de una limitada capacidad de endeudamiento. ¿Qué quiere decir? O sea que nosotros no dependemos prácticamente de la empresa, no depende de sí mismo, o sea, depende de sus proveedores, sus acreedores, sus accionistas para su buen funcionamiento, y que no se puede endeudar con otro proveedor adicional. O que es lo mismo, se está descapacitando y funciona con una estructura financiera mucho más arriesgada. Por el contrario, un índice de bajo representa un elevado grado de independencia de la empresa frente a sus acreedores. O sea, prácticamente la empresa ya no es la empresa como tal. O sea, tiene varios accionistas y muchos de ellos casi nunca coordinan en nada. Pasan ahí. Y esto puede llevar a un desequilibrio de la empresa y de sus colaboradores. La fórmula que tenemos para medir el endeudamiento del activo es pasivo total sobre el activo total. También tenemos como indicador técnico el endeudamiento patrimonial. Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio para y con los acreedores de la empresa. No debe entenderse como que los pasivos se puedan pagar con patrimonio, puesto que el fondo o ambos constituyen un compromiso para la empresa. La fórmula para medir este indicador es endeudamiento patrimonial es igual a pasivo total sobre el patrimonio. Esta razón de dependencia entre propietarios y acreedores sirve también para indicar la capacidad de créditos y saber si los propietarios o los acreedores son los que financian mayormente a la empresa, mostrándole el origen de los fondos que se está utilizando, ya sean propios o ajenos
e indicando si el capital o el patrimonio son o no suficientes. Otro indicador técnico que tenemos es el endeudamiento del activo. Endeudamiento del activo fijo. El coeficiente resultante de esta relación indica la cantidad de unidades monetarias que se tienen de patrimonio por cada unidad invertida en activos fijos. Si el cálculo de este indicador arroja una cociente igual o mayor a 1, significa que la totalidad del activo fijo se pudo haber financiado con el patrimonio de la empresa, sin necesidad de préstamos a terceros. O sea, prácticamente esto es bueno para la empresa que nos indica que sí tiene solvencia, que no es necesario endeudarse, solicitar créditos para la empresa. La fórmula para esto es endeudamiento del activo fijo igual a patrimonio activo fijo neto tangible. Para elaborar este índice se utiliza el valor del activo fijo neto tangible. No se toma en cuenta el intangible, debido a que esta cuenta indica la inversión en maquinaria y equipos que usan las empresas para producir. Otro indicador técnico que tenemos es el apalancamiento, que es el que comúnmente ocupan las empresas. Se interpreta como el número de unidades monetarias de activos que se han conseguido por cada unidad monetaria de patrimonio, es decir, determina el grado de apoyo de los recursos internos de la empresa sobre recursos de terceros. Su fórmula es apalancamiento es igual a activo total sobre patrimonio. Dicho apoyo es procedente si la rentabilidad del capital invertido es superior al costo de los capitales prestados. En ese caso, la rentabilidad del capital propio queda como mejorada por este mecanismo llamado efecto de palanca. En términos generales, en una empresa con un fuerte apalancamiento, una pequeña reducción del valor del activo podría absorber casi totalmente el patrimonio. Por el contrario, un pequeño aumento podría significar una gran revalorización de este patrimonio. Por último, el último indicador técnico es el apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero indica las ventajas o desventajas del endeudamiento con terceros y cómo éste contribuye a la rentabilidad del negocio. Dada la particular estructura financiera de la empresa, su análisis es fundamental para comprender los efectos de los gastos financieros en las utilidades. De hecho, a medida que las tasas de interés de la deuda son más elevadas, es más difícil que las empresas puedan apalancarse financieramente. Si bien existen diferentes formas de calcular el apalancamiento financiero, la fórmula que se presenta a continuación tiene la ventaja de permitir comprender fácilmente los factores que lo conforman. La fórmula es apalancamiento financiero es igual a utilidad antes del impuesto sobre patrimonio. Todo esto sobre utilidad antes del impuestos e intereses sobre el activo total. En la relación, el numerador representa la rentabilidad sobre los recursos propios y el denominador representa la rentabilidad sobre el activo. De esta forma, el apalancamiento financiero depende y refleja a la vez la relación entre los beneficios alcanzados antes de intereses e impuestos, el costo de la deuda y el volumen de esta. Generalmente, cuando el índice es mayor a 1, indica que los fondos ajenos a remuneraciones contribuyen a que la rentabilidad de los fondos propios sea superior a lo que sería
si la empresa no se endeudaría. Cuando el índice es inferior a 1, indica lo contrario, mientras que cuando es igual a 1, la utilización de fondos ajenos es indiferente desde el punto de vista económico. Eso es en pocas lo que es un indicador de solvencia. Como les dije, también se le conoce como capacidad de endeudamiento o ratio de solvencia. Un pequeño resumen antes de culminar. Un indicador de solvencia es una medida financiera utilizada para evaluar la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones a largo plazo. Estos indicadores ayudan a determinar si una empresa tiene suficientes recursos para pagar sus deudas y continuar trabajando de manera normal a futuro. Los indicadores de solvencia más comunes que pudimos ver hace un momento son razón de endeudamiento, razón de cobertura de intereses, razón de capital de trabajo. Para hablar de cada uno de estos puntos, tenemos la razón de endeudamiento. Compara el total de las deudas de la empresa con su patrimonio neto, indicando qué proporción de financiamiento proviene de acreedores en lugar de sus accionistas. Como acreedores podemos tener a los bancos, cooperativas. Accionistas son los que están netamente ligados a la empresa. Razón de cobertura de intereses. Mide la capacidad de una empresa para pagar los intereses de su deuda con sus ganancias operativas, calculando como la utilidad dividida entre los gastos e intereses. Razón de capital de trabajo. Compara los activos corrientes con los pasivos corrientes para evaluar la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo con sus activos líquidos. Estos indicadores son cruciales para inversores, acreedores y analistas financieros, ya que proporcionan una visión clara de la estabilidad financiera y la capacidad de una empresa para continuar operando y creciendo. También, ¿cuándo podemos nosotros utilizar el indicador de solvencia? Se utiliza en diversas situaciones para evaluar la estabilidad financiera y la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones a largo plazo. ¿Cuándo podemos realizarlo? Son estabilidad. Algunas situaciones clave en las que se debe utilizar estos indicadores incluyen evaluación del crédito, análisis de inversores, evaluación de adquisiciones y fusiones, gestión interna, cumplimiento regulatorio, evaluación de proveedores y socios comerciales. Como primer punto, evaluación de crédito. Los acreedores y prestamistas utilizan indicadores de solvencia para determinar la capacidad de una empresa para pagar sus deudas antes de otorgar préstamos y líneas de crédito a la empresa. Como segundo punto tenemos el análisis de inversiones. Los inversores analizan la solvencia de una empresa para tomar decisiones informadas sobre la compra de acciones o abonos. Una empresa con buena solvencia es menos riesgosa y más atractiva para la inversión. Tercer punto, la evaluación de adquisiciones y fusiones. En proceso de fusiones y adquisiciones, la empresa compradoras utilizan estos indicadores para evaluar la salud financiera de una empresa, el objetivo y su capacidad para asumir deudas adicionales si fuera necesario. Gestión interna. La dirección de la empresa monitorea sus indicadores de solvencia para asegurar que mantiene un equilibrio saludable sobre la deuda y patrimonio,
para planificar futuras estrategias financieras. Cumplimiento regulatorio es el quinto punto. Algunas industrias, países, tienen requisitos regulatorios específicos sobre los niveles de solvencia que deban mantener las empresas, especialmente de sectores como la banca y los seguros. Sexto, evaluación de proveedores y socios comerciales. Las empresas pueden revisar la solvencia de sus proveedores y socios comerciales para asegurar que están tratando con entidades financieras estables, reduciendo el riesgo de interrupciones de la cadena de suministro. Utilizar los indicadores de solvencia en estas situaciones ayuda a garantizar una evaluación integral y precisa de la capacidad financiera a largo plazo de una empresa. Bueno, vamos ahora a ver qué es lo que pasaría en caso hipotético en que no se da un buen uso a los indicadores de solvencia. Puede tener varias consecuencias negativas, tanto para la empresa como para sus colaboradores. Algunas de estas consecuencias incluyen riesgo de sobreendeudamiento, falta de confianza de inversores y acreedores, decisiones de inversión erróneas, problemas en fusiones y adquisiciones, interrupciones en la cadena de suministro, incumplimiento regulatorio, falta de preparación para crisis financieras. Vamos a ver cada uno de estos puntos, ¿de qué trata? Riesgo de sobreendeudamiento. Sin monitorear la solvencia de una empresa, puede incurrir en niveles de deuda insostenibles, lo que puede llevar a dificultades financieras graves y eventualmente los lleve a una quiebra. La falta de confianza de inversores y acreedores. Esto hace que los inversores y acreedores dependen de los indicadores de solvencia para evaluar la seguridad de sus inversiones o préstamos. O sea, ellos no van a poner su dinero así porque sí, siempre tienen que guiarse en estos indicadores para evaluar la seguridad de sus inversiones o préstamos. Esto quiere decir que si una empresa no proporciona esta información, puede perder el acceso a un financiamiento y enfrentar tasas de interés mucho más altas, debido a la percepción de un mayor riesgo para la empresa, que los proveedores, los acreedores no nos den el crédito que nosotros solicitamos. Decisiones de inversión erróneas. Los inversores que no evalúen la solvencia de una empresa pueden tomar decisiones de inversión poco informadas, lo que puede resultar en pérdidas financieras significativas. Problemas en fusiones y adquisiciones. Si un análisis adecuado de solvencia de una empresa puede sobrevalorar o subvalorar una entidad objetivo en un proceso de fusión o adquisición, lo que puede llevar a decisiones estratégicas erróneas y pérdidas financieras. Es un mal proceso. Incumplimiento regulatorio. En industrias reguladas, no monitorear la solvencia puede llevar a sanciones, multas y pérdidas de licencias operativas, afectando la capacidad de la empresa para operar legalmente. Estaría incurriendo en multas. O sea, el remedio puede ser peor que la enfermedad prácticamente. Falta de preparación para crisis financieras. Si una evaluación continua de la solvencia de una empresa puede no estar preparada para manejar crisis financieras internas o externas, lo que puede agravar los problemas financieros durante periodos de estrés económico. En resumen, no utilizar los indicadores de solvencia puede poner en riesgo la estabilidad financiera y operativa de una empresa, reducir la confianza de inversores y acreedores y limitar su capacidad de tomar decisiones estratégicas informadas. Bueno, una vez dicho todo esto, me despido. Espero se haya comprendido un poco lo que son los indicadores de solvencia, se haya entendido. Por ahí les agregué lo que es las fórmulas
para que las puedan anotar y puedan revisar conjuntamente. Eso es todo, muchas gracias.